Y comenzamos a saludar a nuestros compañeros, en este caso el primero en llegar, el madrugador, Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo lo trata este miércoles húmedo, no? Parece sí, ser, mucha humedad, mucho calor. Sí. Ha comenzado de esta manera marzo y pareciera que por lo menos va a extender algunas horas más. Es bueno para el suelo, es bueno para el campo. Sí. No es tan bueno para los alérgicos. Exactamente, sí. Y después demasiada humedad tampoco es bueno, ¿no? Según los especialistas. Hay que hacer un equilibrio allí, complicado. Es así, pero bueno, después del efecto de la niña, la sequía, había una necesidad de claro, hidratar los suelos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El problema es lo de siempre, ¿no? Para los alérgicos, más en este contexto. Bueno, a cuidarse mucho. Pablo, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, vine a hablar de este planteo que formuló el presidente Alberto Fernández durante su discurso en el Congreso, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Muchas veces se ha planteado de que es una deuda la que históricamente ha tenido la Argentina, no solamente en este capítulo con Macri, que tiene muchas características de ilegítima, más allá de la legalidad que se pueda adquirir a través de los acuerdos. Esto que tiene que ver con que la Argentina muchas veces ha tomado deuda en condiciones usurarias, porque son de mucha vulnerabilidad. Pensemos en lo que ocurrió en la previa al 2001, con aquel episodio del blindaje, donde asfixiada económicamente se seguía endeudando para que supuestamente en algún momento iba a llegar un proceso de recuperación y esto terminaba en el peor de los estallidos, como ocurrió en el 2001 y en 2002. La historia de la deuda externa argentina comienza allí con Rivadavia en el siglo XVIII, cuando ni siquiera éramos todavía la República Argentina, sino las Provincias Unidas del Sur. 1 millón de libras esterlinas que había cedido Inglaterra. En aquel momento era el principal socio comercial, porque tenía que ver con esa mirada hacia el puerto que tenía el país sobre el final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, 1 millón de libras esterlinas que en realidad no llegaron en su totalidad, pero que sí tuvimos que pagar, y con altísimos intereses durante casi un siglo. La Argentina demoró casi un siglo en pagar ese 1 millón de libras esterlinas. Después viene un proceso de desendeudar, aunque no totalmente, siempre hubo una mirada de un modelo agroexportador hacia el puerto y tratar de financiarse con los recursos que llegaban del endeudamiento. Pero hubo un quiebre que fue durante la dictadura militar. El proceso, impulsado por Martínez de Hoz, dejó sobre el final de aquella instancia, de la noche más larga para los argentinos, una deuda de 44.000 millones de dólares. Fíjense ustedes, 44.000 millones de dólares, un número similar al que hoy debe enfrentar la Argentina por el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri. Ricardo Alfonsín tuvo enormes dificultades para poder afrontar ese endeudamiento, hubo un momento también de default. Después llegó la hiperinflación, el gobierno de Carlos Saúl Menem, y allí no solamente se vendieron la joya de la abuela, sino un endeudamiento brutal de la Argentina. Un endeudamiento que derivó en la alianza, Domingo Cavallo nuevamente como ministro de Economía, Sturzenegger como presidente del Banco Central, otro endeudamiento feroz que provocó la enorme crisis del 2001 y 2002. Ustedes ven que después de cada endeudamiento siempre viene una enorme crisis. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento no fomenta ni el desarrollo ni el crecimiento de la Argentina. Lo que ha provocado es mayor pobreza, mayor dependencia de políticas internacionales, mayor dependencia de los flujos de los capitales, porque allí también no solamente es el endeudamiento que se toma, sino cómo se vuela ese dinero, cómo se va. No queda en el crecimiento productivo del país, se va a través de la especulación, de la bicicleta financiera. La Argentina sumó un nuevo capítulo de esta instancia. Ustedes ven que en esta reseña aparece la dictadura militar, pero también gobiernos peronistas, gobiernos radicales, gobiernos macristas, como todos de alguna manera han sido partícipes de esta debacle. La última, insistimos, la que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, asume Alberto Fernández con una deuda que está por encima de los 300.000 millones de dólares. Se logra una negociación con los acreedores externos que permite una quita y patear para adelante
patear para adelante esa deuda. Hay parte de una deuda que fue a 100 años. Nos endeudamos a 100 años durante el gobierno de Macri. Y ahora esta instancia del Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a ver en detalle qué es lo que sucede con la situación del FMI para verlo en tramas. Durante la gestión del presidente Mauricio Macri, la Argentina recibió 45.000 millones del fondo y deberá devolverle casi 53.000 millones hasta 2024. ¿Cuál es el problema de este acuerdo? No es solamente el monto de la deuda, sino que se debe pagar en un muy corto plazo. La Argentina, antes del 2024, debería pagar 53.000 millones de dólares según este acuerdo. Como el fondo no acepta quita en sus préstamos, no es como los acreedores, el fondo no acepta quitas, el gobierno lo que puede lograr es estirar el pago, que no sea hasta el 2024, pero sobre todo que no se deba pagar en los próximos 1 o 2 años para que haya un alivio en la finanza de una Argentina que está devastada económicamente. El presidente Alberto Fernández anunció que impulsa una querella criminal para determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra. Así lo definió Alberto Fernández en el Congreso. El Banco Central informó que elevó a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para determinar si generaron perjuicios al Estado. Este año, la deuda que el gobierno debería pagar es de 3.826 millones de dólares. El Estado, nosotros, los argentinos, 3.826 millones de dólares. Algunos señalan que el gobierno estiraría un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que evidentemente va a pedir un ajuste, para después las elecciones de octubre, y que se vaya pagando mientras tanto esa deuda de 3.826 millones de dólares para no caer en default. En 2022 esa cifra aumenta a 18.000 millones de dólares. Lo que le decíamos, no solamente fue una enorme deuda la que se asumió, sino en un corto plazo. En el 2023 asciende a 19.186 millones de dólares lo que hay que pagar. Y recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares. Argentina acumula una deuda pública de más de 314.000 millones de dólares, de los cuales casi 44.000 corresponden a este préstamo del FMI. Para que tengamos una idea, para que ustedes se tomen una idea, hoy debemos más que un PBI. Si nosotros contemplamos todo el PBI de la Argentina durante el 2020, bueno, o el actual, el PBI actual, debemos más que ese PBI. La directora del Banco Central, Bettina Stein, dijo que exfuncionarios macristas como Duhovne, Caputo, Sandleri podrían verse obligados a responder con su patrimonio si la justicia verifica que cometieron irregularidades al tomar el crédito con el fondo que endeudó al país en 2018. La formación de activos externos, que es la expresión técnica de lo que coloquialmente se conoce como fuga de capitales, se triplicó durante el gobierno de Mauricio Macri hasta superar los 86.000 millones de dólares. Lo que decíamos, ingresan esos dólares que vamos a tener que pagar con altos intereses y que terminan hackeando, no van a la producción, no generan desarrollo, no producen nada para la Argentina, pero además se fugan porque hay una bicicleta financiera, porque esos dólares se van en el manejo financiero de los grandes capitales, que son capitales golondrinas que vienen, se llevan el dinero y se van. Por lo cual la Argentina terminó endeudada, esos dólares no quedaron, se fugaron. Bueno, esta es la realidad que hoy se busca investigar. Obviamente hay un interés político de Alberto Fernández, es verdad, pero también es real que en algún momento se tiene que saber qué se hace con la deuda en la Argentina. ¿Qué pasó durante la dictadura militar? Cuando Domingo Cavallo condonó la deuda a los sectores privados, la hizo pública, lo que debían los privados la hizo pública. Lo que pasó durante el gobierno de Carlos Menem, lo que pasó durante
la presidencia de Fernando de la Rúa, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, con Sturzenegger, que después volvió a estar en el Banco Central. ¿De dónde viene, no? ¿De dónde vienen? Claro, porque los protagonistas son más o menos los mismos, Mariano. Sí. Martínez de Oz, Cavallo, Menem, de la Rúa. El proceso durante la presidencia de los Kirchner hubo un desendeudamiento fuerte a partir del acuerdo que había logrado Néstor Kirchner y además se le pagó al Fondo Monetario Internacional. Después volvió. Efectivamente. El hubo que rayar, sí, que también fue discutido esta cuestión de pagarle al fondo completo porque, bueno, decía, bueno, pues esa plata se necesitaba para otra cosa, pero nos sacamos de encima el fondo. Volvió Mauricio Macri a todo ese proceso con Sturzenegger también como protagonista. Bueno, es necesario saber. No importa el interés político de los que están detrás. Es necesario saber qué pasó con la deuda. ¿Por qué nos seguimos endeudando y el país está cada vez peor, con más pobreza, con menos desarrollo? Bueno, porque son dos debates, Pablo, ¿no? Como bien vos lo estabas diciendo. Primero el endeudamiento y después, a ver, porque si vos te endeudás y tenés un crecimiento, un fortalecimiento, como cuando uno saca un crédito particular. Claro, vos decís, bueno, saqué un crédito, tengo la casa. Bueno, tenés tu casa. Claro, no está mal endeudarse. Lo que está mal es que después, a ver, no sabés qué pasó con esa plata. Ahí está el gran problema también. Bueno, 45.000 millones de dólares del FMI y viste cómo estamos. En el peor de los escenarios, alta inflación, no hubo desarrollo productivo, no hubo desarrollo tampoco de obras que fueran marcando la vida de los argentinos. Está bueno este recorrido histórico que hiciste, Pablo, porque hoy por hoy, parte de la oposición de hoy, de Juntos por el Cambio, está hablando que mucha de esa plata se utilizó para pagar deudas anteriores. Entonces está bien que se haga un análisis histórico. A ver. Bueno, si se usó para eso, queremos saberlo. Queremos saberlo, pero tiene que haber una investigación. Se tiene que blanquear esta situación que siempre se ocultó. ¿Por qué se ocultaba? Bueno, porque hay demasiados intereses del otro lado. Pablo, porque el que viene se endeuda y el que le sirve al que va a estar y el que va a venir sabe que tal vez le tiene que pasar lo mismo. Pero además hay muchos intereses que le estamos debiendo a los grandes del mundo, digamos. Cuando hablamos de los fondos buitres, de los grandes operadores financieros, ahora el Fondo Monetario Internacional, supuestamente llegaron 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que no se vislumbran en mejorar la vida de los argentinos y se fugaron 89.000 millones de dólares. 89.000 millones de dólares se fueron del país. Ese es el verdadero daño. Ese es el verdadero subsidio. Es subsidiar a los grandes capitales financieros. Bueno, se tiene que saber qué ha sucedido en la Argentina. Porque además es imposible pensar el desarrollo de un país y pensar además la vida que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, con semejante carga. Para que no vuelva a pasar, es necesario saber por qué ocurrió y quiénes son los responsables. Muchísimas gracias, Pablo. Abrazo grande, nos vemos mañana. Hasta luego.